Hola a todos, el día de hoy vamos a revisar las técnicas histológicas especiales. Se llaman técnicas histológicas especiales porque tienen pasos diferentes a los que vimos en la técnica histológica ordinaria. Por lo tanto, también van a tener imágenes con características distintivas. Esas son las técnicas histológicas que vamos a ver el día de hoy. Impregnación metálica, histoquímica enzimática, inmunohistoquímica enzimática, inmunofluorescencia, corte por congelación y la técnica para poder visualizar una muestra en el microscopio electrónico de transmisión y en el microscopio electrónico de barrido. Bueno, para empezar, la técnica de impregnación metálica se basa en que utiliza sales metálicas. Las sales metálicas se ven de color negro, son oscuras, por lo tanto, pues todo a lo que se una a la sal metálica se va a ver de color negro o de color oscuro. Por ejemplo, esta neurona. ¿Qué sales de metal se pueden utilizar? Las sales de plata, sales de cromo, sales de oro. Lo más frecuente es que se utilizan sales de plata. Por eso también a las impregnaciones metálicas pues simplemente las llamamos impregnaciones de plata o impregnaciones argénticas. El término de argéntico hace referencia a que se utiliza plata. Ahora, pues tenemos dos cosas importantes. La primera, cuando se utiliza solamente plata, cuando es una impregnación argéntica pura, es decir, solamente sales de plata, el fondo de la fotomicrografía se ve de color amarillo. Pero cuando se agrega plata y además se agrega cloruro de oro, el color del fondo se va a ver de color morado. Así que simplemente con el color podemos saber que aquí en esta fotomicrografía de arriba solo se usó plata y en la de abajo se usó plata y oro. Entonces tenemos dos tipos de impregnaciones argénticas, la impregnación argéntica como tal, con fondo amarillo o fondo pálido, y la impregnación argéntico-áurica o argento-áurica, como quieran llamarle, donde se utilizó plata y además se utilizó cloruro de oro. ¿Cuál es el fundamento de la técnica de impregnación metálica? Pues que aquí yo tengo mi tejido, aquí tengo 3 células, yo agrego sales metálicas. Esas sales metálicas para que se puedan unir necesitan estar en su forma reducida. Por lo tanto, yo utilizo un agente reductor, en este caso el formol. El formol me reduce las sales de plata y entonces sí las sales de plata pueden impregnar o pueden depositarse sobre mis células para que esas células se vean de color negro. Algo importante es que no todas las células del cuerpo van a tener afinidad por las sales de plata, solamente algunas. El ejemplo más característico son las neuronas. Las neuronas sí tienen afinidad por las sales de plata. Por esa razón las impregnaciones argénticas pues se utilizan mucho cuando estamos viendo sistema nervioso central. Lo que les comentaba, si se utiliza cloruro de oro, hay un viraje de color y el fondo se va a ver morado. Como les comentaba, no todas las estructuras ni todas las células del cuerpo van a poder ser impregnadas con sales metálicas, solamente algunas de ellas. En esta tabla tenemos diferentes nombres de técnicas de impregnación argéntica y justamente la estructura que se resalta con cada una de ellas. Por ejemplo, una de las que más se preguntan es la impregnación metálica de Dafano. Esta técnica de Dafano permite resaltar el aparato de Golgi. Todas estas estructuras pues se van a ver de color negro, porque acuérdense que quedamos que las sales metálicas pues son de color negro. Entonces con Dafano el aparato de Golgi se ve de color negro por la impregnación con sales metálicas. La técnica de Builder y la técnica de Pío Ortega ambas sirven para fibras reticulares. Estas fibras reticulares las vamos a ver en el tema de tejido conectivo. Las técnicas de Berhoff o Birhoff, como quieran pronunciarlo, y la técnica de Reyes-Mota, las dos sirven para fibras elásticas. Boncosa sirve para resaltar calcio, metenamina de plata y Gomori, Grocott, resaltan membranas basales, Fontana-Masson melanina, y bueno, cuando se utiliza la técnica de Golgi permite ver superficie de las neuronas y cuando se utiliza la técnica de Cajal permite ver el interior de las neuronas. Prácticamente si se aprenden esta tabla,
ya la tienen de gane, porque lo que les podemos preguntar en este primer bloque es más que nada que recuerden qué técnica sirve para resaltar qué estructura en específico. A continuación les voy a mostrar varias imágenes con estas técnicas para que las conozcan. Bueno, aquí tenemos la técnica de Golgi. La impregnación argéntica de Golgi es de las más utilizadas y permite ver solamente la superficie de las neuronas. No permite ver su interior, solamente la superficie. Por ejemplo, aquí podemos ver el cuerpo neuronal y sus prolongaciones. También es muy útil para evaluar las prolongaciones de las neuronas. Aquí puedo ver perfectamente las dendritas que salen de este cuerpo neuronal. Aquí otro ejemplo de técnica de Golgi donde se ven los cuerpos neuronales y sus prolongaciones. Repito, Golgi solamente permite ver la superficie de las neuronas. Esto se debe a que durante la técnica de Golgi no se llevó a cabo ningún corte de la muestra. Entonces, por eso, como no se cortó, pues no se ve el interior, solamente la superficie. Aquí otros ejemplos, esta también es técnica de Golgi donde solamente se ve la superficie. En este caso es una célula de Purkinje. La célula de Purkinje es una neurona que se encuentra en el cerebelo. La técnica de Cajal es la que estamos viendo aquí abajo. La técnica de Cajal sí permite ver el interior de las neuronas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una neurona y su interior. Vemos el citoplasma y también vemos el núcleo. El núcleo generalmente no se impregna bien de sales metálicas, por eso siempre se ve pálido. Aquí en este caso, en la imagen de abajo, pues se ve más que negro, se ve de color café las neuronas, pero también es una impregnación argéntica. Aquí más ejemplos, esta es otra técnica de Golgi donde se pueden ver los astrocitos, solamente su superficie, y este es un vaso sanguíneo que también se impregna con sales metálicas. Y aquí abajo otra impregnación, solamente que esta es argentoáurica porque el fondo se ve morado. La técnica de Dafano, como habíamos visto en la tablita, resalta el aparato de Golgi. Esta técnica de Dafano también permite ver el interior de las neuronas, porque justamente pues nos interesa ver el citoplasma, ya que ahí se encuentra el aparato de Golgi. Entonces aquí tenemos una neurona, estoy delimitando su cuerpo neuronal, aquí en el centro está su núcleo, que se ve pálido, y aquí en el citoplasma está el aparato de Golgi. Este es el aparato de Golgi. Cuando vemos al núcleo así de pálido, también se le designa un término técnico que es imagen negativa de Golgi, de núcleo, perdón. Entonces, si ven imagen negativa del núcleo, hace referencia a que el núcleo se ve pálido. Técnica de Builder sirve para resaltar fibras reticulares. La técnica de Pi Ortega también resalta fibras reticulares, pero vean que la de Pi Ortega como que respeta más el fondo. El fondo se puede ver más claro y aquí en Builder el fondo se ve un poquito más irregular. A lo mejor es una manera de diferenciarlas. Ambas son argentoáuricas porque se ven de color morado el fondo. La técnica de metenamina de plata sirve para resaltar membranas basales. Metenamina de plata sí tiene algo distintivo y es que además de las sales de plata también utiliza alguna tinción de color azul y por eso se ve azul y negro. Fontana Masón sirve para resaltar la melanina que está en nuestra piel. La melanina de nuestra piel es la que permite o la que determina el color de nuestra piel. Reyes Mota sirve para fibras elásticas, también es una técnica argentoáurica. Y Von Cosa sirve para resaltar calcio. La técnica de histoquímica enzimática, de manera muy sencilla, es una técnica que permite resaltar la presencia o no de una enzima en el tejido. Voy a adelantarme un poquito. Este es el fundamento de la histoquímica enzimática. Prácticamente está nuestro tejido y en nuestro tejido tenemos enzimas. Esas enzimas todavía mantienen activo o todavía funciona, mejor dicho, su sitio activo. Entonces yo lo que hago es agregar un sustrato. Las enzimas del tejido van a realizar una reacción enzimática para degradar ese sustrato y convertirlo en productos. Y los productos van a tener color. El color de los productos va a ser negro. Por lo tanto, dejen presentarle aquí esta imagen. Esta es una imagen de histoquímica enzimática. Las zonas donde está el color negro
ahí es donde se localiza la enzima y por lo tanto cuando yo agrego el sustrato, esa enzima lo convierte en productos con color negro. Sin embargo, si se dan cuenta, la histoquímica enzimática pues se parece mucho a una impregnación argéntica porque también se ve negro con el fondo amarillo. Realmente no es objetivo del curso que ustedes las diferencien porque en realidad pues está muy difícil. También si me lo preguntaran esto pasaría por una impregnación argéntica perfectamente. Entonces siempre que les presentemos histoquímicas enzimáticas, en el pie de página tiene que decir que es una histoquímica enzimática y justo qué enzima es la que se está pues evidenciando. En el atlas del departamento solamente hay 2 imágenes de histoquímica enzimática. Entonces, pues yo sugiero que sí se las aprendan estas de memoria porque pues es muy difícil diferenciarlas de impregnaciones argénticas. Lo más frecuente es que la histoquímica enzimática detecte la enzima ATPasa. En esta imagen de arriba, la ATPasa se encontraba en las células de Langerhans, entonces aquí se están viendo células de Langerhans. Y aquí abajo la ATPasa que se resaltó fue la que estaba presente en los canalículos biliares. Entonces estos ductos o canales son donde se encuentra la enzima ATPasa. Las técnicas de inmunomarcaje son dos, la inmunohistoquímica enzimática y la inmunofluorescencia. Estas se utilizan mucho en investigación, así que si a alguno de ustedes les interesa investigar o les interesa esa área, es importante que conozcan estas técnicas. Prácticamente la base de esta técnica es utilizar anticuerpos para marcar proteínas. A los anticuerpos también se les llama inmunoglobulinas, por eso se llama técnicas de inmunomarcaje. Inmuno hace referencia a anticuerpos, marcaje a que vamos a marcar una proteína específica, la que yo quiera. Entonces aquí tenemos una proteína representada con esta bolita gris y aquí tenemos un anticuerpo. Un anticuerpo es un tipo de proteína también, pero que tiene sitios de uniones específicos para la proteína que yo quiera. Entonces fíjate qué útil es. Si yo quiero ver si en un tejido está la proteína histamina o la proteína, no sé, una proteína de lo que yo quiera, pues solamente tengo que buscar el anticuerpo específico para esa proteína, lo agrego a la muestra y veo si sí está o no está presente. Entonces realmente es muy muy útil. Sin embargo, los anticuerpos pues son transparentes, los anticuerpos no van a poder ser visualizados cuando yo marque la proteína. Por lo tanto, yo tengo que unir a los anticuerpos cosas que sí me van a generar color. Por eso tenemos dos variedades, la inmunohistoquímica enzimática cuando lo que se le une al anticuerpo es una enzima y la inmunofluorescencia cuando lo que se le pega al anticuerpo es un fluorocromo. La inmunohistoquímica enzimática, ¿cómo le hago yo para que la enzima genere color? Pues le agrego un sustrato, la enzima va a catalizar ese sustrato y lo va a convertir en productos con color. Y de esa manera donde se pinte, yo sé que ahí va a estar mi anticuerpo unido a la proteína que yo estoy buscando. En el caso de la inmunofluorescencia, los fluorocromos cuando son expuestos a luz ultravioleta prenden. Ese es un fenómeno que se conoce como fluorescencia. Entonces yo si quiero pues que se pinte en donde yo tengo marcada mi proteína, solamente voy a exponer la muestra a luz ultravioleta y va a prender. Hay dos tipos de inmunomarcaje, el directo y el método indirecto. El método directo utiliza un solo anticuerpo y el método indirecto utiliza dos anticuerpos. El método indirecto es más caro porque utiliza dos anticuerpos, pero es más específico, es decir, es más seguro que el anticuerpo se una a la proteína que yo estoy buscando si utilizo un método indirecto. Sin embargo, pues les platiqué, es más caro, entonces pues si solamente se tiene disponible el método directo es el que se va a utilizar. Algo que me resultó muy interesante es que si yo quiero marcar una proteína que se encuentra dentro del citoplasma o dentro del núcleo, ¿cómo le hacen los anticuerpos para llegar pues adentro del citoplasma si está la membrana plasmática de la célula? Aquí lo que se hace es que se agrega un detergente. Ese detergente hace que las membranas celulares pues generen espacios entre ellas. Y por esos espacios entran los anticuerpos, incluso pueden llegar hasta dentro del núcleo, y se van a unir a la proteína que yo quiera.
Las imágenes que se obtienen mediante la técnica de inmunohistoquímica enzimática se caracterizan por tener dos colores, un color café y un color morado. Como habíamos dicho, esta técnica se fundamenta en lo siguiente: se utilizan anticuerpos pegados a enzimas. Los anticuerpos se van a unir a la proteína específica que yo estoy buscando. Después de eso, yo voy a agregar a la muestra un sustrato que va a interactuar con la enzima y me va a generar productos coloreados, en este caso de color café. Por lo tanto, donde yo tenga el color café, en esa región está pegado el anticuerpo y la enzima que yo utilicé. Es decir, en otras palabras, en esa zona de color café está justo la proteína que yo estaba buscando. El resto se ve de color morado porque se utiliza hematoxilina para contrastar. Aquí tengo otro ejemplo de inmunohistoquímica enzimática. En este caso se utilizó un anticuerpo que iba dirigido contra una proteína que solamente se expresa en el tejido epitelial. Por lo tanto, todo lo que está de color café es tejido epitelial y el resto que se ve de color morado son otros tipos de tejido, por ejemplo el tejido conectivo o tejido muscular. Las imágenes con técnica de inmunofluorescencia se caracterizan por lo siguiente: todo el fondo se va a ver de color oscuro y lo único que se va a ver de color va a ser a lo que se unió el anticuerpo con el fluorocromo. Quiere decir que en todo esto que se ve de color verde, yo tengo anticuerpo unido a la proteína que yo estaba buscando. El fluorocromo en este caso es de color verde, pero también existen fluorocromos azules o de otro color. Acuérdense que la técnica de inmunofluorescencia se basa en utilizar anticuerpos pegados a un fluorocromo. Después ese anticuerpo se pega a una proteína específica y para que el fluorocromo prenda es necesario que se exponga a luz ultravioleta. Al momento de exponerse a luz ultravioleta, el fluorocromo adquiere un color. A ese proceso mediante el cual el fluorocromo adquiere color se le conoce como fluorescencia y solamente ocurre cuando se expone a luz ultravioleta. Por lo tanto, si yo tengo una preparación con técnica de inmunofluorescencia, voy a tener que utilizar obligatoriamente un microscopio de luz ultravioleta. Este microscopio de luz ultravioleta también se le conoce como microscopio de fluorescencia y justamente este microscopio pues tiene una fuente de luz ultravioleta, como podemos ver aquí, para exponer a la muestra y que ésta pues florezca. Algo importante es que pues cuando se utiliza este tipo de microscopios, debido a que utiliza luz ultravioleta, se debe de utilizar lentes de protección. Aquí algunos ejemplos: esta es una inmunofluorescencia, lo sé porque pues se ve solamente un color verde fluorescente y además el fondo es totalmente negro. Esta inmunofluorescencia se utilizaron anticuerpos que fueron dirigidos para resaltar filamentos de actina. Los filamentos de actina son un complejos de proteínas que vamos a encontrar en el citoplasma y que forman parte del citoesqueleto. Ya lo veremos en los siguientes temas. Y aquí abajo hay otra inmunofluorescencia, pero esta se utilizaron anticuerpos para resaltar la membrana basal. Esto en el riñón. Igual la primera imagen que estábamos viendo ocurrió es del riñón, mejor dicho. Y bueno, aquí en esta otra imagen igual es una inmunofluorescencia, pero aquí se utilizaron dos fluorocromos, también puede ser el caso. Un fluorocromo verde que marcó una proteína y con un fluorocromo violeta, pues, y un anticuerpo se marcó otra proteína, pero del núcleo. Hablaremos ahora del corte por congelación. Este corte por congelación es muy útil durante los estudios transoperatorio. Ahorita les voy a explicar qué es eso de estudio transoperatorio. Los voy a poner en contexto. Imagínense que están en una cirugía. La cirugía es de un paciente al cual se le va a querer extirpar un tumor del intestino. El cirujano corta la parte del intestino donde está el tumor, pero todavía tiene duda de si la zona que dejó sin cortar tenga o no tenga tumor. Entonces lo que va a hacer el cirujano es que va a mandar en ese momento
toda la pieza quirúrgica que extirpó, la va a mandar a el estudio de histopatología para que la vean al microscopio y le digan si lo que cortó ya tiene bordes libres de cáncer o si todavía tiene cáncer para que corte un poco más de intestino. Entonces vean la importancia del estudio transoperatorio. Es literalmente cortar una pieza, una porción de algún órgano, mandarla a histopatología para que te digan si ya lo que cortaste tiene bordes libres de cáncer o si todavía tiene cáncer para que sigas cortando. Esa es como la idea en cuestión del estudio transoperatorio. Ahora, obviamente, pues no vas a realizar de ese tejido que te llegó, no vas a realizar una técnica histológica ordinaria, porque la técnica histológica ordinaria dura muchas horas en estar el resultado, dura como días, y pues no vas a estar con el paciente ahí en el quirófano días. Entonces lo que tienes que hacer es un corte por congelación. El corte por congelación, pues justamente consiste en lo siguiente. La muestra que obtuviste la vas a meter en un criostato. El criostato va a congelar la muestra de manera rápida, en pocos minutos, y va a realizar cortes. Y esos cortes después los vas a teñir ya sea con hematoxilina o con azul de toluidina y los vas a observar al microscopio. Entonces de esa manera, rápidamente puedes observar al microscopio lo que el cirujano cortó. Ahora, sí tiene desventajas, porque por ejemplo aquí un corte por congelación, si lo comparas con la técnica histológica ordinaria, pues la técnica histológica ordinaria es mucho mejor, te va a dar más detalles, pero requiere más tiempo. En cambio, los cortes por congelación pues te van a dar quizás un poquito menos de detalle, pero va a ser suficiente para que tú puedas identificar si todavía hay células cancerígenas o no. También, como les mencionaba, el corte por congelación puede utilizar la tinción de hematoxilina y eosina o de azul de toluidina, cualquiera de las dos. Finalmente vamos a hablar de cómo es que funcionan los microscopios electrónicos de transmisión y de barrido y cómo poder diferenciar las imágenes de cada uno de ellos. Aquí estamos observando una imagen con microscopía electrónica de transmisión. Recuerden que cuando yo veo una fotografía que se obtuvo con microscopio electrónico, puedo referirme a ella como una micrografía electrónica o bien como una electromiografía. Pueden utilizar los dos términos como sinónimos. Entonces aquí propiamente estoy viendo una micrografía electrónica obtenida con un microscopio electrónico de transmisión. Esa es la manera correcta de describir esta imagen. El microscopio electrónico de transmisión te permite observar el interior de las células. En este caso se está observando una porción del citoplasma y en el centro se observa una mitocondria. Esto que estoy señalando aquí es una mitocondria. El microscopio electrónico de transmisión, justo esa es su virtud, que permite ver el interior de la célula y que permite ver los organelos celulares. Acuérdense que con el microscopio óptico, pues nosotros no podemos como tal ver los organelos. En cambio, con el microscopio electrónico de transmisión, sí podemos. Aquí en el microscopio electrónico de transmisión se generan imágenes en 2 dimensiones y además en escala de grises. Hay algunas regiones que se ven más oscuras y otras que se ven más claritas. Las regiones que se ven más oscuras, el término adecuado para referirnos a ellas es electrón densas. Entonces, si yo digo electrón denso, me refiero que es una imagen que se ve oscura. En cambio, las porciones que se ven más claritas, voy a referirme a ellas como zonas electrón lúcidas. Entonces, repito, las zonas claritas se llaman electrón lúcidas y las zonas más oscuras se denominan zonas electrón densas. Entonces, repetimos, microscopio electrónico de transmisión sirve para ver el interior de las células, sirve para ver los organelos celulares. A eso también se le llama la ultraestructura de las células. Así que si les preguntamos qué microscopio te permite detectar la ultraestructura, el microscopio electrónico de transmisión. El microscopio electrónico de barrido, por otro lado, no te permite ver el interior de las células, más bien te permite ver la superficie de las células. Y las imágenes que nos presenta son imágenes en 3 dimensiones. También en escala de grises, pero pues es importante que sepan esa diferencia. Microscopio electrónico de barrido, imágenes en 3 dimensiones, superficie de las células, y microscopía electrónica de transmisión,
se observa el interior de las células y forma imágenes en 2 dimensiones. Aquí tenemos unos dibujos del microscopio electrónico de transmisión en medio y del microscopio electrónico de barrido a un lado. De manera general les voy a explicar cómo funciona. El microscopio electrónico de transmisión va a utilizar, como su nombre indica, electrones. Esos electrones se van a formar al calentar una varilla de tungsteno. Si ustedes calientan mucho una varilla de tungsteno, eso va a permitir que de esa varilla salgan expulsados electrones. Así que la fuente de los electrones va a ser la varilla de tungsteno que calentaron mucho. Los electrones van a salir disparados y vamos a utilizar imanes para dirigir esos electrones hacia mi muestra. Como yo quiero ver el interior de las células con el microscopio electrónico de transmisión, esos electrones van a atravesar la muestra. Al atravesar la muestra, van a chocar contra una pantalla que se encuentra en la parte de abajo. Sin embargo, no todas las estructuras de la célula van a permitir que los electrones las atraviesen. Las regiones de la célula que sean muy densas van a provocar que los electrones reboten y que no atraviesen la muestra y que por lo tanto no se impacten en la pantalla. Las estructuras que no dejan que los electrones pasen van a ser las que llamamos electrón densas, las que se van a ver oscuras. Y las zonas que se ven claritas en el microscopio electrónico de transmisión son zonas que sí dejaron atravesar los electrones. Para que las estructuras se vuelvan densas, se les tuvo que agregar sales metálicas. Entonces yo agrego sales metálicas y donde se depositen las sales metálicas, ahí son las zonas que considero densas y las cosas que no van a dejar que los electrones las atraviesen. Eso es como funciona el microscopio electrónico de transmisión. El microscopio electrónico de barrido, este tiene ciertas diferencias. También utiliza electrones, también se van a generar a través de una varilla de tungsteno, pero esos electrones no van a atravesar la muestra, más bien van a rebotar. Todos esos electrones rebotan en la superficie de la muestra. Y mediante una computadora yo puedo ver en qué sitios rebotan y en qué sitios no, y voy a construir una imagen tridimensional, pero eso ya es utilizando una computadora. Por eso las imágenes en el microscopio electrónico de barrido son en 3D y en el microscopio electrónico de transmisión son en 2D. Esta tablita igual tienen que revisarla porque son las diferencias de la técnica que se utiliza para ver preparaciones en microscopía óptica, de la técnica que se utiliza para el microscopio electrónico de transmisión específicamente. Aquí los puntos más importantes son los siguientes. En la fijación, el microscopio electrónico de transmisión utiliza glutaraldehído y tetraóxido de osmio si lo que queremos es que se identifiquen lípidos. A diferencia de la técnica histológica ordinaria donde utilizamos formol al 10%. Esto es algo que les podemos preguntar, la diferencia entre uno y otro. Otra cosa es el tipo de corte. En el microscopio óptico, los cortes se realizan mediante un microtomo con una cuchilla de acero y tienen un grosor de 5 a 10 micras o micrómetros. En cambio, para el microscopio electrónico de transmisión se utiliza un ultramicrotomo con una cuchilla de diamante que justamente lo que hace es cortar pues grosores más delgados, de 50 a 150 nanómetros. Entonces aquí el grosor es en nanómetros, aquí el grosor es en micras. Y para contrastar, que es lo mismo decir teñir, pues en el microscopio óptico se utilizan tinciones como tal, pero aquí en el microscopio electrónico de transmisión, en lugar de utilizar tinciones, voy a utilizar metales pesados como el osmio, uranilo y el plomo. Entonces, de aquí, de esta tablita, apréndanse cuál es el fijador en la técnica de microscopía electrónica, cuál es el grosor y con qué se corta con un ultramicrotomo y cómo se contrasta en la técnica de microscopía electrónica de transmisión.